Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Gracias por estar en esta primera Experimentation Session que estamos armando desde My Business Lab. Ahí tenemos varios conocidos también, les agradecemos mucho que estén de distintos países. Em, Antes que nada, eh, reglas de juego. Nuestra intención hoy es que aprendan de qué se trata Business Experimentation, un poco del mindset, la metodología, ¿sí? Y cómo trabajamos desde My Business Lab. Va a ser una sesión corta que buscamos que en máximo una hora se lleven, queden entusiasmados, ¿no? De qué trata esta disciplina que tanto nos entusiasma a nosotros, ¿sí? Rápidamente tenemos preparada una presentación, así que vamos a comenzar y vamos a hablar tanto Seba como yo. Y nada, y les agradezco al equipo que está ahí, que trabajó un montón para esta sesión y todo el contenido también que armamos para comunicarla. ¿Sí? Así que gracias a todos, Juan, Lucas, Nico, Fari, gracias a todos por contribuir, ¿no? a producir esto. ¿Sí? Bien, bueno. Empezamos con la Experimentation Session, ¿sí? Ustedes son los primeros. Esta es la primera sesión de muchas que esperamos hacer a lo largo de los meses acerca de Business Experimentation y lo que es Experimentation Management, ¿sí? A ver, nuestra idea hoy es que conozcan algo que en Latinoamérica todavía no es tan conocido, pero sí que es un hot topic en el mercado en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Incluso ahora le vamos a explicar un poco qué hacemos desde My Business Lab y quiénes somos nosotros. Nosotros codiseñamos con Seba el primer curso de Business Experimentation de Latinoamérica y en Argentina, naturalmente, en Buenos Aires, en una universidad tradicional, y teníamos contacto de Estados Unidos de gente interesada en hacer el curso, porque en los MBA es una materia, los MBA de Estados Unidos, ¿sí? Y además empresas tecnológicas de diversas regiones, como Amazon, Microsoft o muchas otras, utilizan la experimentación y el método científico como su forma de tomar decisiones de negocio, ¿sí? Su forma de tomar decisiones mainstream. Sobre nosotros, quiénes somos, ¿sí? Me voy a presentar yo y cuando le toque a Seba dentro de un par de slides se va a presentar él, así no le hago de vocero, él se va a poder presentar mejor que nadie. Soy Matías Hirschman, director académico de este curso de Business Experimentation que les comentaba en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. También profesor de Growth, Producto y Tecnologías Emergentes en diferentes universidades y edtechs. Además, soy director comercial de un banco en Argentina. ¿Sí? Como me entusiasman las ciencias del comportamiento, coordino una comunidad de divulgación de ciencias del comportamiento que también tiene su podcast. ¿Sí? Vamos a hablar también un poquito de ciencia del comportamiento porque es un ingrediente, la verdad que marida muy bien con la metodología experimental. ¿Sí? Y acá tenemos a mi coequiper Seba, que en un ratito se va a presentar. Bien, a ver, vamos a empezar a conocer un poco de qué va Business Experimentation y quiénes somos nosotros. My Business Lab es una agencia de experimentación, ¿sí? Que lo que busca es de forma estratégica lograr que cada vez más empresas utilicen la experimentación en la región, tomen decisiones basadas en la metodología experimental, ¿sí? Apliquen el método científico a la hora de tomar decisiones de negocio con el objetivo de capturar valor, de innovar, de enfocarse en aprender del mercado, ¿sí? Para lograr una ventaja competitiva. Ahora vamos a ver por qué se vuelve tan relevante la metodología experimental. Nosotros lo que buscamos es, desde la agencia, generar actividades de formación, ¿sí? Como es esta, por ejemplo, este encuentro de hoy, una actividad de formación, tanto para clientes individuos como también para empresas, cursos para empresas. Y después también tenemos productos dedicados a que las empresas comiencen a experimentar, ¿sí? Instalar programas de experimentación en las empresas de forma estratégica. La experimentación es una metodología que busca potenciar las oportunidades de crecimiento de toda compañía, ¿sí? Y así como muchas empresas se fueron embarcando en los últimos años en distintas actividades vinculadas a la transformación digital, trabajar en células, Kanban, Scrum, Design Thinking, cualquiera sea, la experimentación es un complemento más a todas estas disciplinas y muy relevante, ¿sí? Somos partner de diferentes compañías tecnológicas, tanto norteamericanas como europeas, de las cuales tenemos la representación exclusiva en Latinoamérica,
para también contribuir a brindar plataformas tecnológicas a las compañías para que este proceso de aplicar la metodología experimental se vuelva más fácil y puedan experimentar a escala. Vamos a ver dentro de un rato que hay empresas que tienen más de 100 experimentos concurrentes, ¿sí? De forma simultánea, más de 10.000 experimentos al año. Ejemplo, Booking, ¿sí? La empresa de reserva de hoteles. Para llegar a eso, tienen también la implementación tecnológica que les permite generar esa escala. Trabajamos con empresas de tecnología vinculadas a experimentación en páginas web, experimentación en aplicaciones móviles, ¿sí? Experimentación en desarrollo de producto también, ¿sí? Con empresas norteamericanas de mucho renombre y muy importantes que también han confiado en nosotros para poder instalar la disciplina de Business Experimentation en la región, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar hoy en esta session? ¿Qué es y para qué sirve la experimentación? Vamos a hablar un poco de metodología. Van a ver bien rápido con Seba los distintos pasos que componen la metodología experimental. Como no hay metodología sin cultura, vamos a hablar también de algunos valores culturales que caracterizan a la organización experimental, ¿sí? Siempre hacemos mucho foco en la cultura, porque para que la metodología permee, necesitamos una cultura bien cimentada, ¿sí? Que sostenga la metodología. Vamos a ver de tecnologías, ¿sí? Para escalar la metodología experimental, algunos ejemplos de web y experimentación en marketing y un poco de ciencias del comportamiento, ¿sí? Ese es un poco el menú de hoy. A ver, ¿qué es la experimentación en empresas? ¿Sí? Es una disciplina, una metodología, a mí me gusta llamarlo un sistema operacional, ¿no? Es como una forma de tomar decisiones, así como existe el iOS y el Android, cuando las empresas empiezan a incorporar la metodología experimental en su día a día, es como que actualizan su sistema operativo. Nos sirve para testear ideas de negocio, testear hipótesis, ¿sí? En muchos casos, quizás ustedes vieron A/B testing como una herramienta dentro de lo que es el marketing digital, ¿sí? Nuestra propuesta desde My Business Lab y desde la disciplina de Business Experimentation es más abarcativa, ¿sí? Contiene el A/B testing en el marketing digital, pero también incorpora otro tipo de experimentos, otro tipo de diseños experimentales en otro tipo de alcance, no solo en marketing, sino también en experiencia de cliente, producto, estrategias de rentabilidad, estrategias de recursos humanos, diseño de incentivos. ¿Sí? Siempre contamos el ejemplo que nosotros hemos experimentado, distintos diseños de incentivos para reducir el ausentismo en un contact center o para mejorar la productividad de una fuerza de ventas. Para todo este tipo de cuestiones también utilizamos la metodología experimental, que se vuelve súper útil. No solamente se utiliza cuando tenemos analítica digital y un objetivo de marketing bien concreto, sino que esta forma de tomar decisiones y de innovar nos sirve para todo. Es de amplio alcance, ¿sí? Entonces, lo que estamos trayendo a la empresa, si bien, como les estoy diciendo, es una gran novedad para la región, es una metodología que tiene más de 500 años en su origen, porque es el método científico, ¿sí? Con las distintas etapas, que ahora lo vamos a ver en un ratito. El método científico que existe hace 500 años le permitió a la ciencia construir conocimiento desde esa época hasta ahora. ¿Cómo esa metodología no le va a servir a las empresas para construir conocimiento en un mundo tan complejo y difícil de entender como es el mundo de los negocios hoy en día, en donde las relaciones causa y efecto solamente pueden conocerse una vez que sucedieron, ex post, ¿sí? Los negocios se manejan en el entorno de lo complejo. Y en el entorno de lo complejo, las relaciones causa y efecto no son evidentes, no son claras. No es que si sucede A va a pasar B y ya de antemano lo puedo saber. Todo se volvió tan complejo, tan frágil, estamos tan llenos de información, que ese exceso de información nos trae muchos problemas también para decidir, el exceso de información. No hay cuestiones de linealidad, no hay relaciones causa y efecto evidentes. En ese contexto, metodologías como la metodología experimental se vuelven súper pertinentes para tomar decisiones de negocio, para testear hipótesis. Si la hipótesis se valida, escalo la solución. Si no se valida, a partir del aprendizaje, aprendo e itero en un nuevo experimento, ¿sí? Es un enfoque que se basa en datos, pero forward looking. No estoy mirando para atrás a ver esos datos cómo performaron y comparándolo con un estándar, sino que es con una visión prospectiva que utilizo los datos, ¿sí? Con una visión estratégica.
Innovo minimizando riesgos y con mucho foco en el aprendizaje, ¿no? Donde el aprendizaje se valida y digamos, retroalimenta rápido. Estoy todo el tiempo aprendiendo de la respuesta del mercado, ¿sí? Decido en base a evidencia. ¿Esto significa que todas las decisiones del negocio las voy a tomar utilizando la metodología experimental? No, ¿sí? Pero existe cierta relevancia en decisiones que ameritan pasarlas por el tamiz metodológico para capturar más valor, para minimizar riesgos, para abaratar el costo de errar, ¿sí? Eh, Empresas que utilizan la metodología experimental tienen un ROI 9-1 respecto a empresas que no lo utilizan, ¿sí? Generalmente el diseño experimental que más se utiliza es el grupo de control y grupo de tratamiento, ¿sí? Donde tenemos dos muestras comparables y hacemos un cambio en una muestra, el grupo de tratamiento, y lo comparamos con el grupo de control a ver cómo performó ese experimento. ¿Qué es el experimento que se utiliza en el A/B testing también? ¿Sí? Pero también hay otros diseños experimentales. Uno más pertinente que el otro depende del problema que estemos trabajando, ¿sí? Y también experimentos naturales. Y se utilizan en distintos ámbitos de la empresa. ¿Por qué experimentar? Me ayuda a aprender, me pone a la organización en un mindset de beta perpetuo. Estoy en modo aprendiz perpetuo. Es una construcción permanente la construcción de valor en una empresa y lograr ese market product fit, por ejemplo. Y la experimentación es el medio, la herramienta a partir de la cual estoy siempre ajustando mi propuesta de acuerdo a las expectativas de mi audiencia, ¿sí? Me permite testear en forma segura, porque si me equivoco chiquito, con una muestra, barato, ¿sí? Me anima a ser más creativo, estimula la curiosidad en las compañías, utilizar la metodología experimental. Me complementa el uso observacional de los datos con otro tipo de análisis de datos, donde yo genero causalidades, no correlaciones. No estoy buscando correlaciones entre distintas variables, sino relaciones causales, que no es lo mismo, lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Me corrige, como ser humano, nuestros propios sesgos cognitivos a la hora de predecir futuro. Cuando yo tengo que tomar una decisión relevante, si la paso por el tamiz de la metodología experimental, me permite minimizar los sesgos cognitivos que tenemos todos a la hora de tomar decisiones y que nos llevan a tomar decisiones erradas, ¿sí? Tiene muchas externalidades positivas la metodología experimental vinculadas a crear una cultura organizacional abierta a las ideas y a la curiosidad. Hay un elemento del mindset experimental que es súper valioso, que genera mucho valor para las organizaciones experimentales, que es cómo ven el error. Un experimento que no valida hipótesis no es un error o un fracaso, es feedback. El experimento no validó hipótesis, punto. No hay juicio de valor acerca del éxito o fracaso. Es feedback, es información que me permite construir el experimento siguiente, ¿sí? Eso que parece simple en términos culturales termina siendo fundamental para potenciar la creatividad y el empowerment de los colaboradores, ¿sí? Democratiza la toma de decisiones, esto es evidence driven, ¿sí? Y cada vez es un skill más demandado. Pueden ver en LinkedIn las búsquedas que hay vinculadas a experimentación en distintas regiones. Eso va a venir a Latinoamérica, sin duda alguna. Incluso ya hay compañías, por ejemplo, como Mastercard u otras consultoras que tienen sus especialistas en experimentación, ¿sí? Más allá de lo que sucede en otras regiones, que lo pueden ver, hay grupos en LinkedIn de Experimentation Jobs lleno de propuestas y de ofertas vinculadas al mundo de la experimentación. Bien, como le decía, ¿en qué experimentar? Nosotros tenemos una propuesta desde My Business Lab súper amplia, ¿sí? No estamos solamente en el mundo del A/B testing, en el caso del marketing digital, sino que vamos más allá. Diseño de comunicaciones, experiencias, ¿sí? Experiencia cliente, experiencia empleado, utilizando la metodología experimental. Diseño de políticas públicas, campaña de publicidad, modelos de atención y protocolo, estrategia de beneficios, pricing y rentabilización, flujo de venta, retención, activación, ciclo de vida de cliente, lanzamiento de nuevas líneas de negocio, distintas cuestiones vinculadas a product management, ¿sí? Incentivos en equipos de people, ¿sí? Decisiones operativas, reingeniería de procesos operacionales utilizando la metodología experimental. También se puede,
¿sí? Y es muy útil. Entonces, sirve para todo la experimentación, porque las ventajas son totalmente adaptables y versátiles a distintos casos de uso. Como le decíamos, la disciplina está creciendo cada vez más. Acá tienen, por ejemplo, artículos de Harvard Business Review. Como les decía, es una materia ya en varios MBA de Estados Unidos. Eh, Acá lo llamamos un superpoder para convertir tu organización en una máquina de aprendizaje, que para mí es una de las cosas más valiosas que tiene la metodología. La metodología te obliga a orientarte al cliente, ¿sí? A aprender de tu audiencia. Eh, Miren algunas frases, ¿no? Jeff Bezos, Amazon. Nuestro éxito en Amazon es una función de cuántos experimentos hacemos por día, por semana y por mes. No puedes innovar sin experimentar. Y si sabes la respuesta, no es un experimento. Nota al pie, si en Amazon los experimentos superan el 10% de validación de hipótesis, o sea, el 10% o más de los experimentos que hace Amazon validan la hipótesis, Jeff Bezos se enoja y dice, están experimentando poco. Hay que aumentar el volumen de experimentos, porque yo quiero que la empresa aprenda. Y este volumen de experimentos y la tasa de hipótesis, de validación de hipótesis es menor al 10, él lo ve como un indicador de salud organizacional, porque es un indicador de que la empresa está explorando, ¿no? Este balance entre la exploración de nuevas ideas, nuevas oportunidades y la explotación de ventajas ya existentes. ¿Cuántos de ustedes en sus organizaciones pasan más tiempo explorando nuevas oportunidades que explotando las vigentes? ¿Sí? Y no es que tiene que ser uno o el otro, ¿sí? Hay que lograr ese equilibrio, ¿no? Entre la exploración y la explotación. Gente de Harvard Business Review. La mayor disponibilidad de datos y herramientas para randomizar participantes crearon las condiciones perfectas para el auge de la llamada Experimental Revolution en los negocios, ¿sí? Este peak en la analítica, ¿sí? Digital principalmente, nos da todas las herramientas para poder experimentar a escala, ¿sí? Y como dice Michael Luca, profesor del MIT, también estamos en los días tempranos de la era de la experimentación. Entonces, algunos números, ¿no? $500,000 en revenue extra de startups que empiezan a experimentar. Un artículo de Harvard Business Review de este mes, ¿sí? De julio de 2024. Miren también cómo la academia empieza a meter el tema de la experimentación en sus artículos, ¿no? Más allá de lo que diga Jeff Bezos o Elon Musk, que es otro gran promotor y evangelizador de la experimentación y la utilización del método científico. Más de 25.000 experimentos al año aplican las organizaciones líderes, ¿sí? 85% de los líderes experimentaron en el último año decision distress, ¿sí? Estrés a la hora de tomar decisiones, sentimiento de culpa sobre una decisión mal tomada, como la metodología experimental es una píldora para ese pain point, ¿sí? Es un estudio de Oracle sobre 14.000 ejecutivos y el 21% de los experimentos validan las hipótesis iniciales a nivel general. Una tasa mucho más alta de la que deja contento a Jeff Bezos, ¿no? Entonces, esto está creciendo. Acá tienen un gráfico a la derecha del slide de digamos, cómo es la performance bursátil de las compañías que hacen experimentación en un Experimenter Index respecto al S&P 500. Pero más allá de eso, que son, digamos, comparaciones generales, nada, a mí me gusta siempre decir, esto es un superpoder. Las empresas que experimentan captan un superpoder que los convierte en máquinas de aprender y que pueden crear valor rápidamente frente a competidores que aún no lo están aplicando, ¿sí? Entonces es un diferencial hoy en día, tanto a nivel personal, ¿sí? Profesional como empleado, saber de experimentación, como a nivel organizacional, desarrollar el músculo de la experimentación, implementar programas de experimentación, aprender sobre experimentación para tener una ventaja competitiva, ¿sí? Para diferenciarse. Bien, dejo de compartir, ¿sí? Y seguimos con Seba, que va con la parte muy interesante acerca de la metodología. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias Mati, gracias a todos por estar conectados y estarnos acompañando en esta primera Experimentation Session presentando la metodología y la temática de la experimentación en empresas. Mi nombre es Sebastián Senche, co-founder con Mati de My Business Lab, también
director del programa de experimentación en empresas de la Universidad Austral en Buenos Aires y economista de profesión. Bueno, vamos a tratar de arrancar, antes de meternos de lleno con la metodología, bajar un poquito a tierra y aterrizar de qué hablamos cuando hablamos de experimentos en empresas, con algunos ejemplos reales interesantes con distintos casos de uso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, empresas como Uber, ¿no? Experimentando. Uber tiene un equipo de economistas del comportamiento trabajando dentro de sus equipos de producto, que básicamente fue haciendo experimentos, en algunos casos tan interesantes, tan creativos, que se empezó a hablar de Ubernomics, ¿no? Como este mundo de las economics de Uber y sus experimentos. Y uno de los más interesantes fue cómo aprendió, por ejemplo, a pedirle disculpas a los clientes a partir de una mala experiencia, ¿no? En algunos mercados como el de Estados Unidos, fueron experimentando con distintos modelos de mensaje que les llegaban a los clientes cuando, por ejemplo, el conductor tenía una demora respecto al horario pautado inicialmente. Entonces la experiencia notaban que generaba una reducción del 10% en forma persistente en el uso de Uber, y dicen, bueno, vamos a tratar de evitarlo con distintos mensajes de disculpas, a ver cuál es el que funciona mejor. Bueno, esos experimentos que los hacen sobre más de 1 millón de usuarios, randomizando muestras en distintas ciudades del mercado de Estados Unidos, encuentran un modelo de pedido de disculpas con un cupón de chiquitito de $5 para usar en un próximo viaje, que generaba, no solo anulaba, digamos, ese efecto negativo en la experiencia del cliente, sino que anulaba completamente el menor uso posterior de Uber en los meses subsiguientes, ¿sí? O sea, lograba con ese pedido de disculpas, con un pequeño esfuerzo monetario que lo acompañara, anular justamente esa reducción persistente en el engagement de parte de los clientes. Y notan incluso, probando otras versiones, que el mismo pedido de disculpas sin un cupón, sin un esfuerzo monetario, al contrario, generaba un peor efecto, ¿sí?, en los clientes afectados. Es como que el uso tendía a reducirse más aún porque la empresa entendía que esas disculpas no eran suficientes, o eran falsas, o eran un poco impostadas. Otro ejemplo interesante, en este caso para una decisión mucho más operativa, es WhatsApp experimentando con cuántos caracteres te manda en el token con el cual te registras cuando haces tu primer onboarding, cuando empezás a usar WhatsApp, ¿no? Ahí te llega por SMS un código que originalmente era de 8 caracteres, y WhatsApp prueba de reducirlo a 6 y ver qué pasa si hay más personas que en ese paso del onboarding lo logran completar exitosamente, porque entienden o tenían la hipótesis de que mucha gente se trababa ahí por algún tipo de error de tipeo, ¿no? Que quizás para nosotros puede resultar simple tipear un código de 8 caracteres, pero a gente que está menos familiarizada con la tecnología, su hipótesis era que le complicaba el onboarding. Entonces prueban de reducirlo a 6, ven que eso le genera un efecto concreto de mejora en ese paso de la activación, y dejan entonces esa versión como nuevo estándar. ¿Sí? Es como que cuando encuentran una versión superadora de la actual, entonces esa nueva variación se convierte en el estándar, y tenemos ahí un ejemplo, un experimento que valida la hipótesis y genera una implementación exitosa. Otro caso interesante tiene que ver con lo que es la agencia de recaudación de impuestos de Inglaterra, ¿sí? Her Majesty Revenue and Customs. Ellos fueron uno de los primeros organismos públicos del mundo en probar de aplicar experimentación, en este caso sobre un activo no digital, sobre un activo totalmente analógico, por decirlo de una forma, que es la carta que ellos mandaban hace décadas sin probar ningún cambio a las personas que se atrasaban en el pago de impuestos, ¿no? Esa tax letter diciendo, bueno, usted está en falta, se le recuerda que tiene esta deuda, qué sé yo. Probaron distintos modelos de redacción a ver si había forma de mejorar la tasa de repago, ¿sí?, que generaba justamente esa notificación al contribuyente, aplicando, digamos, trabajando con una consultora de ciencias del comportamiento y aplicando justamente un experimento con 6 variantes distintas de tax letter, porque esa carta se mandó durante años, la misma forma, con las mismas palabras, con el mismo todo, sin nunca poner a prueba si realmente esa versión era la mejor versión posible que podíamos lograr, o si no podíamos fácilmente, probando algún cambio, lograr un incremento, digamos, en el objetivo de esa carta, que era justamente generar un mayor repago de los impuestos. Y ellos logran, con un simple cambio, que es recordarle a la persona a la que le están mandando la carta, que está en el 5% de la población que todavía no pagó a tiempo sus impuestos, es decir, jugando con un sesgo de norma social, donde le remarcás a esa persona que su caso es la excepción, que se aparta de la norma de lo que están haciendo el resto, y no lo común.
esa pequeña variación en la carta les genera un efecto persistente de incremento en la recaudación de más del 15%. ¿Sí? Entonces ven cómo pequeños cambios, a veces pequeñas iteraciones en nuestra propuesta de valor logran cambios grandes. Y un poco eso es lo que se busca con la experimentación. A veces queremos probar cambios muy grandes, probar una nueva línea de negocio, algo totalmente distinto a lo que venimos haciendo, y antes de tirarnos a la pileta, seguir una serie de pasos para testear si funciona o no. Pero a veces queremos probar iteraciones chiquitas, pero que podemos ver que el cambio es grande. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo un poquito más paso a paso. En este caso, vamos a hablar del mundo del e-commerce, que es uno de los mundos principales donde es más fácil y más común y se está volviendo cada vez más la norma encontrarnos con empresas que aplican experimentos para rediseñar o optimizar su propuesta de valor. En ese sentido, en este mundo, por ejemplo, tenemos el caso de Havaianas, es una empresa que quizás la mayoría la conocen, productora de calzado y particularmente de hojotas. Y Havaianas tenía, bueno, el supuesto de que estudiando, tratando de caracterizar al cliente que compraba en su página web, por el flujo de e-commerce, que una de las principales dudas u objeciones que te pueden surgir al momento de comprar calzado es que el talle que estás eligiendo no te quede bien, que quizás sea un talle un poquito más grande, un poquito más chico, y que esa duda, ese miedo a que el talle no sea el correcto, te frene, te inhiba de avanzar con la compra, ¿no? Entonces, ellos tienen la hipótesis de que si explicitan la política de devoluciones que ya tienen, que no es que no la tienen, pero si la ponen más visible en la card de producto, en el proceso de compra, van a lograr mejorar esa tasa de conversión. Es decir, cuántas de las visitas que llegan a la página web efectivamente terminan con unas hojotas compradas. Entonces hacen un experimento donde a una pequeña muestra de sus usuarios le muestran, ¿sí?, la política de devoluciones en forma más clara. Hasta 30 días para devolver gratuitamente la hojota si no te queda bien en la tienda o en la oficina de correo más cercana. Ejecutan este experimento sobre una muestra de clientes, más o menos sobre el 5% del tráfico total, y el resto del mundo continúa como si nada. Es decir, no hay otro cambio en promociones, en pricing, en promociones, en tráfico a la página web, en nada. Solo estamos probando ese elemento, porque lo que queremos es ver si ese cambio puntual me genera o no me genera un efecto en mi métrica principal, que es la conversión. Y logran efectivamente, después de tener corriendo el experimento durante 7 días, un aumento del 9% en la tasa de conversión. ¿Sí? Es decir, con el mismo tráfico, si antes vendían 1000 hojotas, pasan a vender casi 1100. ¿Sí? Como ven, como un pequeño cambio logra darle en la tecla y remover una de las objeciones grandes que estaba evidentemente frenando a muchos clientes de hacer la compra o de sentirse con confianza para avanzar. Josué está con mano levantada. Josué, Sí, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Todo bien, amigo, gracias. Oye, una pregunta. Bueno, veo Sí. que en este ejercicio, en este ejemplo, se toma un 5% de la población y consideran exitoso el incremento del 9% sobre lo esperado. Este ratio sí es normal, o sea, sí es recomendable que con un 9% de incremento en una muestra tan pequeña se considere exitoso como para hacer un cambio a toda la base. Sí y no. A ver, vamos a ver ahora un poquito en la metodología. No es que hay un porcentaje mínimo que necesito sí o sí para todos los experimentos igual. Va a depender mucho del tamaño de la muestra, del esfuerzo que me lleva a mí implementar el cambio. Si hay ciertos cambios donde voy a exigir, pero por una lógica de negocio, ver un cambio mucho más grande para que me valga la pena implementarlo. Pero no importa tanto acá el tamaño de la muestra. Vamos a ver que si la muestra cumple con ciertos parámetros de representatividad del universo que queremos justamente estudiar, que en este caso es el conjunto de los clientes web de Havaianas, entonces, aunque la muestra sea chiquita, el resultado me predice con precisión lo que va a pasar sobre el 100% de mis clientes. Entonces, acá el problema no es tanto el tamaño, después cuánto es el cambio que yo necesito ver o la mejora que yo necesito ver para decir, aplicar este cambio me vale la pena. Ahí ya es más una lógica de negocio. ¿Sí? Si es un cambio fácil de implementar, como este tipo de pequeños retoques sobre la propuesta web, probablemente aunque el cambio sea chiquito, si el experimento siguió los pasos y a nivel metodológico está bien hecho, me voy a sentir con confianza de avanzar y el esfuerzo para avanzar no va a ser tan alto. Pero vas a ver ahora en la metodología que tiene algunas vueltas de cómo lo tengo que ejecutar. En este caso, sí, claramente es un experimento que el resultado generó un efecto, lo que se llama estadísticamente significativo. Es decir, que la versión con este cambio, explicitando la política de devolución, era
sin dudas o con un nivel de certeza estadística muy alto, superadora o funcionaba mejor que la muestra comparable sin esta versión, pero con todo lo demás igual, ¿sí? Acá es importante, la metodología lo que busca es aislar el efecto de todo el resto de las otras cosas que pueden estar pasando y concentrarse simplemente en qué cambio me introduce ese cambiecito que yo estoy testeando en la propuesta de valor, ¿sí? Esa variable explicativa, digamos. De acuerdo, gracias. No, por favor. Bueno, y vamos a hablar un poquito de cómo entendemos la metodología nosotros, y la entendemos como una combinación de tres ejes, de tres pilares. Un primer pilar que tiene que ver con cultura, un segundo pilar que tiene que ver con metodología, y un tercer pilar que tiene que ver con tecnología, ¿sí? ¿Por qué hablamos de cultura? Porque hay ciertas características que tienen en común las organizaciones que aplican muchos experimentos, que lo aplican a escala. Tienen que ver con valores que permiten, ¿sí?, que el respeto por la evidencia y la creatividad y la curiosidad sean como guías, digamos, que les hagan sacarle el jugo al máximo posible a sus programas de experimentos, ¿sí? Una empresa sin estos elementos culturales va a poder hacer un experimento, dos, tres, pero a la larga o no los va a estar aprovechando realmente y lo va a tener simplemente como algo que queda lindo, pero que no está embebido en el motor de decisiones de la empresa, o eventualmente lo va a terminar dejando porque no le va a estar encontrando mayor valor, ¿sí? Entonces vamos a ver que es importante que esto permee en la cultura y que sea un valor percibido y compartido por los equipos de la empresa. Es importante también que al experimentar seamos rigurosos en la metodología, ¿sí? Al final del día no es solamente querer probar algo o tener buenas ideas, sino también seguir una serie de pasos, como le decía recién a Josué, para aislar el efecto de todo lo que no es lo que quiero probar, ¿sí? Acá es donde la mayoría de las empresas a veces van probando ideas, pero en realidad no están haciendo experimentos. Están probando medio como pueden, si algo funciona o no, pero se les contamina con un montón de otros elementos de la realidad, algunos que dependen de nosotros, otros que no. Si esa semana llovió más, llovió menos, la gente se movió más en la calle, se movió menos, es una semana más cerca de fin de mes, más cerca de principio de mes cuando la gente cobra, hubo Día del Padre, Día de la Madre, algún otro elemento que se metió en el medio, que contaminó mi análisis y que hizo que yo pensaba que vendí más porque probé un cambio en mi propuesta de valor o porque probé si una promoción funcionaba mejor o si un beneficio funcionaba mejor, y no era por eso. Entonces, un poco lo que busca la metodología de la experimentación es aislar el efecto de todo lo demás y también construir muestras chiquitas pero que estén bien construidas como representantes de mi universo total de clientes. ¿Sí? Los experimentos se suelen correr sobre una parte muy chiquita de mis experimentos, de mis clientes totales, a lo sumo el 5%, a veces mucho menos, pero igual me permiten inferir conclusiones sobre el conjunto, ¿sí? Y para que eso pase y no tenga errores, esa muestra no tiene que estar sesgada. Si yo hago el experimento sobre los clientes que más me quieren, sobre los que tengo más a mano, sobre los que más me usan, sobre los de ingreso más alto, no está siendo representativa esa muestra del total, y entonces las conclusiones que yo saque, cuando quiera llevar ese experimento a implementarlo, implementar el cambio al conjunto de los clientes, voy a ver que el resultado se me diluye. ¿Sí? Entonces es muy importante seguir este paso a paso, que ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y también es tecnología, ¿no? Porque cada vez, como decíamos también al principio, se va haciendo más fácil darle a esto velocidad, darle escala. Sí, vamos a ver que no hace falta ser ni programador ni tener grandes conocimientos de tecnología para implementarlo. Hay herramientas muy sencillas de usar que nosotros desde My Business Lab las usamos con nuestros clientes, las implementamos, las promovemos, porque permiten justamente diseñar más rápido los experimentos, ejecutarlos más rápido y entonces poder hacer más experimentos, ¿sí? Como decíamos, Booking aplica 1000 experimentos a la vez todo el tiempo. Imagínense la velocidad de la que aprende, pero para poder hacer eso tiene que lograr que cada experimento sea bien sencillito de ejecutar. Entonces vamos a repasar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos tres elementos. El primero decíamos cultura, ¿sí? Cultura organizacional abierta a la experimentación es una cultura que básicamente valora mucho el aprendizaje, ¿sí? Está siempre permanentemente abierta a que el producto esté en lo que se llama beta permanente, ¿sí? El negocio está siempre en evolución, nunca ha terminado, y mientras explotamos nuestra línea de negocio actual, estamos permanentemente en paralelo explorando cambios, explorando qué es lo que podemos hacer, qué línea nueva de negocio podemos probar, qué cambio podemos hacer para que el engagement crezca, para que la venta se acelere. O sea, no nos dormimos, entre comillas, en los laureles, de tener una línea de negocio activa que podemos explotar,
lo combinamos eso con un proceso exploratorio de ideas nuevas, ¿sí? Donde la experimentación es un poco nuestra guía para diferenciar cuáles sirven y valen la pena ponerle esfuerzo, ponerle foco, asignarle recursos, cuáles simplemente chequeamos que no es por ahí y pivoteamos rápido hacia la siguiente idea, ¿sí? Son organizaciones curiosas que valoran la creatividad, que están dispuestas a aportar ideas, pero en forma analítica, ¿sí? O sea, abocadas a un problema de negocio, no ideas en modo charla de café, que opinamos de lo que sea, sino ideas bien razonadas, explicitadas, con supuestos. Si hago tal cosa, entonces espero tal cambio en tal métrica. O sea, son ideas concretas y abocadas a problemas de negocios concretos, ¿sí? Y la experimentación lo que hace es permitirme probarlas, a ver si la idea se queda en esa instancia o si la idea merece la pena transformarse en una decisión de negocio concreta. Y respeto sobre todo por la evidencia en la toma de decisiones. Si una empresa experiment driven es una empresa que no toma decisiones basadas en la intuición del que tiene la posición más alta o en la opinión del que tiene la posición más alta, sino en la evidencia que se obtiene del experimento, incluso cuando el resultado confronta lo que yo pensaba de antemano, o más aún cuando el resultado confronta lo que yo pensaba de antemano, ¿sí? En Microsoft, por ejemplo, ellos encuentran que casi 8 de cada 10 experimentos que hacen no les confirman la hipótesis que tenían de antemano. Y hay una frase que dice el director de producto de Microsoft que me encanta, que dice, nos ayuda a mantenernos humildes porque nos muestra qué tan equivocados estamos, incluso nosotros que somos expertos en nuestro negocio, digamos, de computación y de software. Muchas veces nosotros que creemos que de este negocio conocemos, las hipótesis que tenemos cuando las llevamos a la práctica no condicen con lo que el cliente espera o con la forma en que esperaríamos que se comporte ante este cambio. Entonces, nos mantiene humildes, nos ayuda a confrontarnos, digamos, con la evidencia de lo que realmente funciona y nos ayuda a poner el foco en aquello que digamos que sí aporta valor. Metodología, ¿cuáles son los pasos principales para ejecutar un experimento? Los vamos a tratar de presentar a alto nivel. El primer paso tiene que ver con nosotros usamos una metodología de 5 pasos a la que denominamos GROWS, ¿sí? Por las iniciales en inglés de cada una de esas instancias. Y tiene que ver con tomar un problema de negocio, ¿sí? Y a partir de ese problema de negocio, pensar, diseñar y ejecutar el experimento y aplicar en consecuencia, a partir de los resultados, decisiones de negocio basadas en ese aprendizaje que el experimento me aportó, ¿sí? Entonces, partimos de un paso 1, al que llamamos generar ideas. Si acá tomamos un problema de negocio, quiero mejorar la retención de usuarios en mi aplicación, ¿sí? Lo abordamos con un proceso creativo de brainstorming, donde planteamos muchas hipótesis, ¿sí? Hipótesis estructuradas de cosas que podríamos hacer para intentar impactar esa métrica de resultado. En esta etapa tratamos de generar la mayor cantidad de ideas posibles y luego en el paso 2 las rankeamos, ¿sí? Con un criterio de impacto-esfuerzo, donde tratamos de ver cuáles de esas hipótesis parecieran combinar un perfil de ser fáciles de testear, ¿sí? Es algo valorado, preferimos hipótesis cuya experimentación no me demande una inversión gigante, ¿sí? Es decir, donde el esfuerzo de ejecución sea bajo y donde el posible impacto sea alto, ¿sí? Entonces, aquellas que combinan un mejor perfil de impacto-esfuerzo van a recibir un puntaje más alto en nuestra matriz de priorización y van a ser las que más rápido pasen el filtro y se transformen en potenciales experimentos, ¿sí? Pasamos al paso 3. Acá es donde hacemos todo lo que es el diseño del experimento. Elegimos qué tipo de experimento nos sirve más, tamaño de muestra, cuál es el resultado que esperamos de antemano antes de correr el experimento obtener, ¿sí? Cómo vamos a hacernos de los resultados, cuánto va a durar el experimento. Toda esta parte de diseño experimental es donde pasamos en limpio, volcamos toda esta info en una experiment card normalmente. Y después pasamos al paso 4, que es la ejecución propiamente dicha del experimento en sí y la recolección de los datos que vamos levantando. Normalmente la forma más básica de experimento, y a partir de ahí hay de complejidad creciente según el caso de negocio, la más común es lo que se conoce como A/B testing, ¿sí? En A/B testing lo que yo hago es dividir una muestra de clientes en dos, ¿sí? Dos muestras comparables, una la voy a llamar grupo de tratamiento, otra la voy a llamar grupo de control. El grupo de tratamiento va a ver la propuesta, mi propuesta de valor, va a interactuar con el producto tal cual estaba, pero con un pequeño cambio, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo de Havaianas que veíamos, ve todo igual, salvo
que vea aparte la política de devolución explicitada. Y el otro grupo, el de control, ve todo tal cual estaba, o sea, ve sin ningún cambio la propuesta de valor. Ambos se exponen al experimento en simultáneo, ¿sí? Y lo que hacemos al final del día es recolectar cómo le fue a uno y cómo le fue a otro en esa métrica principal que estamos evaluando, que en ese caso era la conversión, o sea, cuántas de los visitantes que entraban a la página terminaban ejecutando una compra, y en otras métricas secundarias que puedan también ser de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite esto de ejecutar el experimento al mismo tiempo en dos grupos que sean comparables entre sí? O sea, que la composición de clientes que tengan sea parecida en términos de ingreso, de nivel de actividad, en términos de satisfacción general con la marca, de locación, ¿sí? Desde dónde están entrando, desde qué país, desde qué mercado. Al correrlo para los dos a la vez, lo que logro es aislar el efecto de otras variables que no sean esa que yo estoy queriendo evaluar. Yo acá quiero evaluar cuánto me mejora la venta, poner la más explícita, ¿sí? La política de devolución. Entonces, si hay alguna otra cosa en el medio que me puede estar distorsionando el resultado, por ejemplo, esa semana es el Día del Padre y hay más ventas porque es el Día del Padre, no hay problema, porque le pega a los dos grupos por igual. Yo lo que estoy viendo es la diferencia entre un grupo y el otro, ¿sí? Hago mucho foco ahí. Una vez completado el experimento, pasamos a la etapa de aprendizaje. Acá es donde analizamos los resultados, vemos si la diferencia entre los dos grupos supera un cierto umbral que va a depender del experimento, que es el que me permite considerar si es o no esa diferencia lo que se llama estadísticamente significativa, o sea, con un nivel razonable de certeza, ver si es mejor efectivamente la versión modificada que la versión original. Y en ese caso, defino o no si la hipótesis que yo tenía en principio, que, por ejemplo, en este ejemplo que estamos tomando, si explicito la política de devolución de las OJs, la conversión mejora. Si confirmo esa hipótesis, entonces puedo avanzar normalmente con la decisión de negocio más común cuando valido una hipótesis, que es desplegar esa decisión para el resto de los clientes. Hasta ahora la probé en una muestra para acotar mis riesgos, para probarla en un entorno más controlado. Cuando valido que funciona, me llevo esa decisión y se transforma en mi nuevo estándar. Y quizás mañana encuentro otra cosa que funciona mejor todavía que eso y lo reemplazo. Pero hasta tanto, esa versión es la nueva campeona, ¿sí? Es la nueva champion que, digamos, logró desplazar a la versión anterior porque demostró a través de un experimento ser efectivamente mejor. Y muchas veces el experimento nos da lugar a nuevas preguntas que nos hacemos y que a su vez nos dan lugar a otro experimento. Es decir, y si en vez de la política de devolución, ahí en ese espacio pongo una promo de 10% de descuento en la siguiente compra, ¿mejoro el ticket promedio? Bueno, vamos a probarlo. Y entonces, digamos, vamos dándole lugar a una lógica de ciclo donde los propios experimentos nos dan pie a nuevos test que queremos hacer, y así es como las empresas pasan de hacer 1, 2, 3 experimentos aislados a tener en marcha programas de experimentación de alta escala, ¿sí? Las empresas que toman ritmo con esto aprenden mucho, aprenden todo el tiempo, y eso hace que sus competidores tengan mucho problema para intentar competirles. Es muy difícil competirle a una empresa que, en vez de basarse en una intuición de lo que funciona, está permanentemente ganando insights reales basados en evidencia de esto sí, acá vale la pena poner esfuerzo, esto no, descartalo. Y para justamente agarrar esa velocidad y esa escala, es donde nos apoyamos un poco en la tecnología, ¿sí? Y acá es donde cada vez es más fácil ejecutar experimentos, es más fácil implementar programas de experimentación, y ahí es donde nosotros tratamos de ayudar a que nuestros clientes puedan rápidamente empezar a ganar ritmo, ¿sí? Y hacerles más fácil ese onboarding de la experimentación a través de facilitarle el acceso a estas herramientas que tenemos desde tecnología propia en algunos casos hasta, para otros casos de uso, trabajamos con partners exclusivos. Entonces, la tecnología tiene varias funciones en el proceso de experimentación. Una de las cosas que nos simplifica mucho es todo lo que es diseñar el experimento punta a punta, escribir la hipótesis, ¿sí? Enmarcar, priorizar entre las hipótesis que tengo como candidatas cuál es la que me interesa testear primero, ¿sí? Diseñar el experimento, recolectar los datos, analizar los resultados. Y sobre todo, una vez que tengo muchos experimentos en curso o que voy teniendo acumulados muchos experimentos que ya hice en el pasado, ir generándome un repositorio, ¿sí? De lo que ya testé para que no se me dupliquen los esfuerzos entre los equipos, y un backlog de lo que todavía me queda por testear, de ideas que ya se me ocurrieron
y que las puedo ir calendarizando para irlas testeando sucesivamente. Entonces tengo un calendario donde tengo equipos permanentemente ocupándose del negocio del día a día, pero aparte probando ideas para evolucionar ese negocio. Otro punto donde la tecnología es súper aliada es en lo que es web y mobile experimentation, ¿sí? Ahí básicamente lo que hacemos es testear todo el tiempo elementos visuales de nuestro sitio web, si funciona mejor poner arriba que tenemos cuotas sin interés, si funciona mejor poner que tenemos un descuento del 10%, probar distintos modelos de pop-ups, ¿sí? Mensajes o en las aplicaciones, push notifications, qué le tengo que decir al cliente, por ejemplo, que viene por primera vez para que compre un código de descuento en la primera compra, qué porcentaje de descuento sirve más para que alguien que vino a mi página, no compró, pero volvió al día siguiente, termine concretando esa compra. Entonces puedo tener un experimento dirigido solamente a testear una idea sobre el público que retorna a la página web, ¿sí? Todo lo que es gestión de la tasa de retención o de activación en las aplicaciones digitales es súper maleable experimentación. ¿Qué funcionalidad me conviene agregar cuando estoy desarrollando un producto y tengo 5 o 6 opciones de funcionalidades para agregarle? ¿Cuál es más valorada por los clientes? Efectivamente, porque a veces se lo preguntamos con encuestas, pero la respuesta de los clientes ahí no condicen tanto con lo que efectivamente hacen. Entonces, es preferible probar las cosas con experimentación y verlos realmente interactuando con ese cambio. Así que este es otro caso de uso donde la experimentación me permite aplicar rápidamente cambios en mi sitio web, me divide el tráfico, dice este puchito del público va a ver esta versión, esta otra parte del público va a ver la otra versión, me recolecta los resultados y me arroja las conclusiones. Experimentación en marketing, ¿sí? Otro caso donde es muy fácil aplicar experimentos porque la tecnología es una gran aliada en la ejecución. Entonces nosotros acá acompañamos a nuestros clientes en aprovechar mejor los módulos de experimentación que ya existen en plataformas de social media, en plataformas de marketplaces, en Amazon, en Mercado Libre, en email marketing, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno manda emails a los clientes y tiene esa forma de comunicación con bases de prospectos, qué asunto funciona mejor para que el cliente abra el mail, quién lo manda, cómo conviene expresarlo, si conviene poner que lo manda el nombre de la empresa, que lo manda My Business Lab, que lo manda Seba de My Business Lab, que lo manda solo Seba, a qué hora mandarlo, ¿sí? Qué frecuencia, qué contenido incluir dentro del mail. Todo ese tipo de cosas son sujeto a experimentación. Hay muchísimas cosas en la propuesta de valor de las empresas que nunca se testearon, están ahí simplemente porque ayer estaban y anteayer estaban y hace un año vienen así y nunca se las pone a prueba y a veces muy fácilmente poniéndolas un poquitito a prueba podríamos realmente encontrar cambios grandes, ¿sí? Con esfuerzo muy bajo. Entonces ahí es como que podemos darle en la tecla cambios grandes, pero también en cambios chiquititos que requieren poco esfuerzo, pero sobre todo mucha curiosidad, mucha creatividad y mucha disciplina y metodología para hacer muchos experimentos lo más rápido posible. Bueno, para ir cerrando, pilar más que tiene que ver con la experimentación son las ciencias del comportamiento. Si es un campo del conocimiento que está ganando cada vez más peso académico. De hecho, acá en Argentina ya hay maestrías en varias universidades dedicadas a las ciencias del comportamiento y el año que viene está saliendo la primera licenciatura de ciencias del comportamiento específicamente. Tenemos en nuestro equipo también gente especializada en este campo del conocimiento. Es un campo de conocimiento que originalmente viene más del palo de la economía, del palo de la psicología, y que trata de estudiar el proceso de toma de decisiones de las personas, ¿sí? Encontrando que no es totalmente racional y que no es independiente del entorno o de la forma en que las opciones de decisión se le presentan, ¿sí? Entonces, ¿cómo presento mi propuesta de valor? ¿Cómo presento mi pricing? ¿Cómo presento mis opciones de producto? Cambia la decisión que el cliente termina tomando. No son independientes una cosa de la otra. Y eso da lugar a todo tipo de experimentos, ¿sí? Sobre la arquitectura de decisiones. Eso es, la arquitectura de decisiones es el entorno al que exponemos al cliente en el momento en que toma la decisión de si comprarnos o no, si usar nuestro producto o no, si comprar un segundo producto, si elegir la versión más cara, elegir la versión más barata. Hay muchísimo para iterar ahí, para ir probando, hasta encontrar la versión que más nos sirve, ¿sí? Y las ciencias del comportamiento tienen puntualmente un mundo que es súper útil para experimentar y que es pilar de programas de experimentación que nosotros les recomendamos y buscamos promover entre nuestros clientes,
que tiene que ver con los sesgos cognitivos, ¿sí? Regularidades, patrones en la forma de razonamiento de las personas que se apartan de lo que sería la racionalidad perfecta que a veces supone la economía en el proceso de toma de decisiones, y que en general siempre pasan en distintos test que las personas deciden de esta forma o tienen en cuenta esto al momento de decidir. Entonces, esto nos da pie a mejorar nuestra propuesta de valor aprovechando estos insights, estos trucos, digamos, que vienen justamente del campo de las ciencias del comportamiento. Entonces, por ejemplo, hay experimentos que tienen que ver con trabajar sobre el pricing. ¿Sí? Está lo que se llama, por ejemplo, el efecto señuelo, que genera que si vos tenés dentro de tu propuesta de valor un precio de un producto y luego hay otro que es más alto, entonces es más fácil que el cliente elija ese precio porque está viendo que hay una opción más cara. ¿Sí? Por ejemplo, si en un restaurante hay un montón de opciones de vinos y yo quiero que el cliente elija un vino que vale $5, ¿sí? Si yo pongo ese vino como el más caro del menú, muy probablemente se va a elegir menos que si yo le pongo al lado o arriba otro vino de $10. Ese otro vino de $10 quizás su rol es que el de 5 parezca relativamente más barato y aumente sus probabilidades de ser elegido. Entonces, la propuesta de cómo presentamos el pricing puede sesgar al cliente hacia elegir una opción más cara por el hecho de ponerle una opción un poquito más cara al lado, ¿sí? Que haga que la percepción de esa opción resulte más barata. Ese tipo de cosas son cosas que podemos probar fácilmente, ¿sí? A través de un experimento, ver si funciona y en ese caso aplicarlo entonces en nuestra propuesta de valor. Experimentos de comunicación, ¿sí? Cómo le presentamos al cliente los beneficios, cómo le presentamos, por ejemplo, en recursos humanos está mostrado que el sesgo de dotación, cuando una persona siente que algo ya lo tiene, es más reacio a perderlo. Entonces, si yo le digo, bueno, vos ya tenés tal beneficio sobre tu sueldo, lo que tenés que hacer ahora para confirmarlo es vender tantos productos a lo largo del mes. Tiende a funcionar más con distintos estudios que se han hecho y experimentos que se han hecho, que si yo le digo, tenés que vender tanto para a fin de mes ganarte el incentivo. Es como que si yo arranco diciendo, el incentivo ya lo tenés que no perderlo, funciona mejor que lo mismo, pero decirle, tenés que hacer tal cosa para ganártelo. Si las personas tenemos aversión a la pérdida en general, nos duele perder algo que ya sentimos como propio, entonces si arrancamos sintiendo, esto ya es parte de lo que tenemos, esto ya se incorporó a nuestra dotación, vamos a esforzarnos más por no perderlo, ¿sí? Sesgo de norma social, ¿sí? Este tipo de comunicaciones que tienden a decirnos, estás, por ejemplo, performando peor que el resto, estás gastando más energía que tus vecinos, entonces funciona para tratar de concientizar sobre minimizar el derroche de energía, lo que vimos que hacía la Agencia Impositiva de Inglaterra, remarcándole al contribuyente que no cumplió a tiempo con los impuestos, que está en una minoría, entonces generando esa especie de sensación de alerta de que no me quiero quedar afuera de lo que sería el estándar o la norma social. O el diseño de experiencias, ¿sí? Cuando yo diseño la experiencia de mis clientes, hay muchísimo para probar en términos de experimentación, aprovechando justamente estos sesgos cognitivos que la economía del comportamiento nos pone sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, está demostrado que los clientes en una experiencia le dan un peso muy desproporcionado al final, ¿sí? Parecido como evaluamos como televidentes una serie o una película cuando la vemos, donde capaz que la película estuvo buenísima, pero si estuvo buenísima durante 2 horas, pero si el final fue malo, esos últimos 5 minutos condicionan muchísimo la opinión que terminamos teniendo y la valoración que terminamos teniendo de la película. Y lo mismo pasa con casi todas las experiencias, digamos, de cliente o los puntos de contacto de los clientes con una marca. Entonces, revisemos nuestra propuesta de valor y veamos cómo termina esa propuesta de valor, porque ese último pasito probablemente es el más importante y el que más tenemos que optimizar y dejar, por ejemplo, para ahí una sorpresa, un buen cierre, algo que genere justamente este efecto pick and roll, ¿sí? Entonces, otro punto donde probar experimentos. Efecto IKEA, ¿sí? IKEA. Acá lo que buscamos es aprovechar que el cliente tiende a preferir experiencias donde en algún paso él puede personalizar la propuesta, elegir el color, elegir el nombre, elegir algún elemento, si agregarlo, si sacarlo. Ese tipo de cambios que el cliente introduce aumentan muchísimo su identificación con lo que está comprando. Entonces, acá lo que les proponemos es hagan un diagnóstico de su propuesta de valor, de lo que venden. Nosotros de My Business Lab podemos ayudarlos en este proceso, pero la ciencia del comportamiento tiene mucho, ¿sí?,
para aportar valor y para generar oportunidades de experimentación y de optimización basado en lo que la ciencia ya fue encontrando que funciona en los procesos de toma de decisión de las personas. Bueno, voy a contarles muy brevemente para no aburrirnos y no pasarnos del tiempo, de qué se tratan nuestros productos, ¿sí? Nosotros en My Business Lab trabajamos acompañando sobre todo a empresas que buscan emprender el camino de la experimentación, empresas grandes, empresas chiquitas. Acá esto no es exclusivo de cierto rubro o de cierto tipo de organizaciones digitales. Por ejemplo, todas las empresas, hasta las más tradicionales, las menos digitalizadas de todo, tienen muchísimo para probar en términos experimentales, ¿sí? Nosotros con Matías, por ejemplo, aplicamos experimentos en bancos de Argentina que tienen más de 100 años y que muchas veces esos experimentos los aplican por fuera incluso de su mundo digital, ¿sí? Para diseñar beneficios para los equipos, procesos de trabajo interno y demás. No es solamente experimentación web o experimentación de marketing, ¿sí? Entonces nosotros, a través de nuestro programa de Experimentation Launchpad, lo que hacemos es acompañar a las empresas en todo ese proceso de escuchar por primera vez experimentación, empezar a encontrar dónde aplicarlo internamente y ejecutar los primeros experimentos. Y aparte contamos con herramientas tecnológicas que acompañan todo este proceso y que generan aparte que sea muy fácil ejecutar los primeros experimentos y cuando la metodología empieza a tomar ritmo, el governance de ese programa también se simplifique. ¿Sí? Esto que les decía antes de contar con un repositorio unificado donde vamos acumulando los aprendizajes, calendarizar los experimentos para que los equipos no se pisen entre sí, todo ese tipo de flujo de decisiones que alguien del equipo lo cargue y luego otra persona del equipo lo revise y lo apruebe y lo ponga en marcha, que rápidamente el resultado que obtuve se lo pueda contar a otro equipo, se lo pueda mandar a mi jefe, se lo pueda mandar a mis compañeros. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen justamente que las barreras de entrada bajen, que el costo de experimentar en términos de esfuerzo sea cada vez más bajo y que entonces nos podamos focalizar, ni siquiera en la parte más linda de la experimentación, que no es tanto la ejecución en sí, sino es el proceso creativo detrás y las decisiones que tomamos después. Si acá estamos en algún punto trayendo a nuestro esquema de decisiones el método científico, lo estamos incorporando dentro de la empresa, y queremos aprender, pero aprender no por el conocimiento en sí mismo, sino porque ese aprendizaje tiene que servirme rápido para ingresar cambios que valen la pena sobre mi propuesta de valor y para descartar aquellos otros que veo que no aportan valor. Entonces, si el 20% de los experimentos validan hipótesis en promedio y el 80% no, imagínense la ventaja competitiva que ustedes tienen si logran evitar 8 de cada 10 errores que la empresa cometería enfocándose en cosas que no aportarían valor y en cambio poner todo su foco en ese otro 20% que sí. Imagínense el nivel, digamos, de aprendizaje y de crecimiento que se podría lograr. También trabajamos con empresas que ya están experimentando, ¿sí? Pero que buscan justamente, digamos, llevar la experimentación a otro nivel. Entonces, buscan actualizarse en términos de empezar a usar herramientas tecnológicas más nuevas, ¿sí? Incorporar nuevos casos de uso, quizás vienen experimentando en marketing y quieren empezar a experimentar en producto, quieren empezar a experimentar en pricing, quieren aprender sobre ciencias del comportamiento y ver cómo desarrollar un programa de experimentación basado en estos sesgos que les contaba para justamente meterle ciencia, digamos, y conocimiento científico detrás al diseño de su producto. Entonces, acá lo que hacemos es trabajar con empresas que ya están experimentando y que quieren dar un pasito más. Por eso le pusimos este producto F5, ¿no? Como simulando ese botón F5 que uno toca cuando quiere actualizar una página. Bueno, acá es actualizar, digamos, tu conocimiento y tus skills en términos de experimentación para llevarlo justamente a otro nivel de perfeccionamiento. Y finalmente trabajamos con productos educativos, ¿sí? De conferencias, cursos, workshops, donde trabajamos con equipos y con empresas que quieren empezar o que quieren profundizar sobre estas metodologías, sobre esta disciplina. Y lo que hacemos justamente es acompañarlos, digamos, en ese proceso de awareness, de concientización y de aprendizaje sobre la experimentación, apoyando así a que la empresa pueda empezar el camino
hacia convertirse en una organización experimental. ¿Sí? Decíamos, Booking hace 1000 experimentos a la vez, Google hace más de 10.000 experimentos por año. No vamos probablemente a llegar a hacer esa misma cantidad de experimentos en una empresa que no tiene ese nivel de alcance digital, pero hay muchísimas empresas que logran implementar programas muy, muy, muy significativos, basados y profundos de experimentación, que van incorporando casos de uso, que van incorporando conocimientos o referentes de estos temas en cada uno de los equipos, gente que sepa, y que van entonces cada vez poniendo más porcentaje de sus decisiones a prueba, ¿sí? Y van encontrando justamente qué es lo que les rinde y qué es lo que les genera más valor. Bueno, vamos cerrando, agradeciéndoles muchísimo por la participación, por habernos acompañado en esta primera experimentation session que encaramos con My Business Lab, contándoles un poquito lo que se viene, invitándolos a que nos mantengamos en contacto. Vamos a estar haciendo más experimentation sessions. La primera fue genérica, digamos, de presentación de la temática en general, pero vamos a empezar con algunas sesiones un poco más focalizadas, ¿sí? Sobre experimentación y algunos casos de uso particulares en los que sería bueno profundizar en términos de experimentación y ciencias del comportamiento, experimentación para startups o para emprendimientos que están arrancando, experimentación web, cultura experimental, cómo hacer para arrancar a generar justamente a que la experimentación permee dentro de la organización, cómo hacer si tengo una posición de liderazgo, cómo hacer si no la tengo y lo que quiero es como buscar un sponsor dentro de la empresa que me acompañe en este camino. ¿Sí? Entonces, todos esos temas que son muy lindos y que dan para profundizarlo un montón, los vamos a ir tratando en sucesivas sesiones, así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, porque vamos a ir comentando fechas y novedades por ahí de próximas sesiones. Y también invitarlos en septiembre a un programa que vamos a estar comenzando, un programa online de 2 meses, con clases semanales, virtuales, ¿sí? Sincrónicas en principio, pero que se van a poder ver también fuera de hora para los que no se puedan conectar, donde justamente vamos a buscar ir a fondo con cada uno de estos temas, ir al detalle de la metodología, cómo aplicarlo, cómo escalarlo, cómo diseñar el experimento pasito a pasito, y donde la idea es que los alumnos que nos acompañen en ese programa salgan del programa listos para ejecutar sus primeros experimentos, ¿sí? Para ser referentes de esta temática dentro de sus proyectos personales o dentro de las organizaciones donde estén trabajando, que como vimos son una gama amplísima, ¿sí? Van desde empresas súper tecnológicas hasta organismos del Estado o ONGs o organizaciones de bien público, así que es súper cross a todo tipo de organizaciones. No sé, Mati, si quieres agregar algún comentario sobre los productos que trabajamos desde My No, Business nada, Lab. o sea, los tuvo clarísimo, creo, y nada, los esperamos en el curso de septiembre, que va a estar buenísimo por todo el trabajo que le estamos poniendo, va a estar muy bueno y va a resultar muy útil, ¿sí? Para aplicar en empresas, así como a los otros productos que tenemos, y también a las sessions, ¿no? Agradecemos estar, que estén, digamos, y que les haya entusiasmado, ¿no? La disciplina es nuestro objetivo y que poder formar también, ¿no? Como una comunidad de practitioners de experimentación en nuestra región, ¿sí? En Latinoamérica. Hay mucho escrito en inglés y queremos empezar a generar contenido en español, ¿sí? Y poder mostrar las buenas prácticas y los casos de éxito de empresas en la región aplicando la metodología experimental, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Seba, seguimos con la encuesta. Sí, ahí les pedimos si nos pueden ayudar contestando un Google Forms. Ahí está el acceso por QR y lo vamos a pasar a través del chat. A ver, un segundito, si lo tenemos a mano. Un segundito, ya lo pasamos porque necesitamos que nos contesten una pequeña encuestita, nos va a servir como feedback de esta primera sesión. Para iterar para futuras sessions, así que nos sirve mucho su feedback. Pasamos. Ahora ahí estoy copiando el chat.
Avísenme por favor si pueden entrar. De todos modos, también se puede entrar contestando, escaneando ahí el WhatsApp para los que estén desde la compu, escaneando el QR. Bueno, y para cerrar, si les parece pedirles si podrán un minutito prender cámaras y sacamos una foto entre los que estamos conectados. Hacemos una foto de cierre. Gracias, Josué. Ahí no hay problema, nos avisa que tiene problemita con la cámara. No hay problema. Bueno, muchísimas gracias a todos. A la cuenta de 3, saco 1, 2, 3. Ahí vamos. Bueno, si alguien tiene consultas, preguntas, comentarios, obviamente abiertos a escucharlos y contentos de poder contestarlo. Si no, bueno, los saludamos agradeciéndoles nuevamente la presencia y el acompañamiento en esta sesión. Muchas gracias, que estén muy Cerramos, bien y Seba. hasta la Gracias. próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos, que tengan buenas noches.